Bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior les mostré un programa empleando la estructura for en LabVIEW. En este nuevo video vamos a ver el uso de la estructura case para la elaboración de un menú de opciones. Bueno, este menú de opciones es para realizar diferentes operaciones mediante los controles con los que se van a introducir los números. En este caso, mis controles van a ser aquí tengo mi primer control y el segundo control sería para introducir el segundo valor. Bien, también vamos a utilizar lo que sería un indicador. Este indicador va a mostrar el resultado de la operación. Bien, entonces estos van a ser nuestros elementos en el panel frontal. También vamos a necesitar un selector de operaciones. Ese lo podemos construir de dos maneras, ya sea desde aquí, desde el panel frontal, aquí en el menú Ring and Enum, donde tenemos un text ring, sería este es un selector, pero en nuestro caso lo vamos a hacer desde el panel, desde el diagrama de bloques. Bien, entonces una vez que tenemos estos elementos, vamos a pasar al diagrama de bloques. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la estructura case structure. Esta va a ser nuestra estructura principal. Bien, esta estructura se comporta como la estructura if o el condicional if en una programación convencional. También se puede utilizar como una estructura case switch cuando se presentan diferentes casos, como va a ser en este caso. Bueno, para crear nuestro selector de opciones en el menú, nos vamos a la carpeta numeric y aquí tenemos lo que es un enum constant. Aquí en la opción edit items nos permite colocar los ítems que vamos a utilizar. Yo voy a dejar el ítem 0 vacío. En el segundo ítem vamos a colocar la suma. Creamos un nuevo ítem para la resta. De ahí vamos a colocar la multiplicación y por último la división. Ok, estos van a ser nuestros controles. Tenemos 5 opciones para nuestro control. Una vez que tengo mi control, le voy a dar crear control y puedo eliminar esto. Bien, y aquí quedó nuestro control, que va a ser el selector para las diferentes operaciones en nuestro menú. Y si vemos de este lado, aquí nos quedaría nuestro selector. Aquí lo podemos nombrar como selector. Entonces ahora vamos a empezar ahora sí con la programación de esto. Mis dos números son mis datos de entrada, son controles, y mi resultado es un indicador también de tipo numérico. Bien, aquí en el primer case, como vemos en el selector aquí arriba nos marca default y suma, únicamente nos aparecen dos, y como recordamos nuestro control posee cuatro diferentes estados. Entonces para añadir el resto damos clic aquí donde dice add case for every value. Esto quiere decir que se añaden los valores para cada valor de nuestro control de opciones. Entonces ya tengo mi estado default, mi estado suma, mi estado resta y multiplicación y división. Aquí los puedo ver todos. Bueno, me coloco en el primero, sería la suma. Para una suma ocupamos la función de suma. Lo colocamos dentro de la estructura. Nuestros controles se van a colocar fuera de la estructura y van a crear un túnel de datos. Aquí vemos cómo automáticamente se crea, y la salida la conectamos al indicador, donde se va a mostrar el valor del resultado de la operación. Esto sería para la suma. Para la resta hacemos lo mismo. Colocamos nuestro operador, tomamos las mismas conexiones, los controles de entrada de datos y la salida al indicador. Luego tenemos la multiplicación. Nuestro operador numérico, colocamos dentro de la estructura, hacemos las conexiones. Aquí tenemos las conexiones. Y por último la división.
Podemos añadir muchas operaciones, las que querramos. En este caso solo son 4 y el estado por default, que sería un estado sin operaciones. Y bueno, aquí vemos cómo el túnel de salida de datos se encuentra en blanco. Eso significa que no se han terminado de rellenar todos los estados de la estructura, y al conectar yo deberían de llenarse todos los estados. Sin embargo, aquí en el estado default no existe ninguna operación, solo aquí en el túnel de datos se coloca salida por default. Entonces ya tengo todas mis conexiones establecidas para cada uno de los estados: suma, resta, multiplicación y división. Para que opere de mejor manera nuestro programa, vamos a colocar todo esto dentro de una estructura while loop, el cual es un ciclo constante en forma de bucle. Tenemos un control de paro y bueno, y ahora sí, en nuestro panel frontal tenemos nuestros elementos de control, nuestro indicador, que nos indican el resultado de las operaciones, el selector desde el que podemos seleccionar la operación que queremos realizar con nuestros números de entrada. Entonces, ahorita vamos a probar que funcione correctamente. Voy a colocar esto y bueno, ya sería. Vamos a empezar por ejemplo, corro mi programa y puedo colocar un número, por ejemplo el 6, y aquí un 4. Como vemos, el resultado se mantiene 0, que es por default, porque no he colocado ninguna operación. Si yo coloco una división, vemos como el resultado de dividir 6 entre 4 es 1.5. Puedo poner multiplicación, 6 por 4 es 24. Una resta, 6 menos 2, recuerden que al número A se le aplica la resta, en este caso, del número B. 6 menos 4 daría 2, y para la suma sería 6 más 4. Si yo modifico, se actualiza automáticamente el resultado. Esto gracias al ciclo while en el que se encuentra. Y aquí puedo ir variando los números. También puedo ocupar números negativos: 15 menos 1 y 15 menos 2. Así puedo ir modificando los valores de entrada mediante mis controles y obtener el resultado en este indicador numérico. Este botón ya finaliza el proceso y bueno, eso sería todo en este programa.